¿Y qué pensarías si te dijera que en México existen pueblos completos donde prácticamente ya no queda nadie viviendo, y no porque desaparecieran las fuentes de empleo, tampoco porque un desastre natural acabara con todo, ni porque sus habitantes decidieran marcharse a Estados Unidos buscando una vida mejor? Sí, lo sé. Parece una de esas historias sobre pueblos fantasma que aparecen en documentales estadounidenses, con calles desiertas, construcciones viejas y anuncios oxidados moviéndose con el viento. Algo que uno imaginaría más en una película de terror que en la vida real. Pero no. En México existen comunidades con nombre, historia, iglesia, plaza y familias que vivieron ahí durante generaciones, que terminaron prácticamente vacías porque grupos del crimen organizado obligaron a sus habitantes a marcharse. El mensaje, en muchos casos, fue brutalmente sencillo: se van o enfrentan las consecuencias. Y la gente se fue. Algunos prácticamente con lo que llevaban encima. Soy el tío mexicano, y hoy no vengo a hablarte de oportunidades ni de lugares económicos para comprar una casa. Hoy vamos a conocer 10 pueblos que la violencia del narcotráfico terminó vaciando, y vamos a hablar de esa parte de la historia que pocas veces aparece completa en las noticias. Porque este no es uno de esos videos sobre casas baratas. Este video trata sobre lo que puede ocurrir cuando una comunidad queda atrapada entre grupos criminales y un Estado incapaz de garantizarle seguridad. Así que acompáñame hasta el final, deja tu like, suscríbete al canal y vámonos. Mira, normalmente en este canal hablamos de pueblos donde todavía puedes encontrar propiedades económicas, lugares tranquilos para vivir y comunidades alejadas del estrés de las grandes ciudades. Y eso está perfecto, porque esos pueblos existen. Pero hoy quiero enseñarte una clase completamente diferente de pueblo vacío. Uno donde las propiedades no quedaron abandonadas simplemente porque la gente emigró, porque está demasiado lejos o porque dejó de haber oportunidades. Aquí hablamos de comunidades donde alguien armado decidió que los habitantes tenían que marcharse. Desde hace años existe en México un fenómeno que oficialmente se conoce como desplazamiento forzado interno, aunque las personas que lo han vivido suelen explicarlo de una manera mucho más sencilla: nos hicieron irnos. No estamos hablando de un problema pequeño. Tan solo durante 2025 fueron documentados miles de desplazamientos de personas en numerosos episodios colectivos registrados en al menos 11 estados mexicanos, y una enorme proporción de ellos estuvo relacionada con la violencia del crimen organizado. No hablamos de familias que tranquilamente empacaron sus pertenencias y decidieron comenzar una nueva vida en otro país. Hablamos de personas que un día tenían casa, animales, terreno, negocio y vecinos, y al siguiente tuvieron que abandonar prácticamente todo porque aparecieron hombres armados, comenzaron los disparos o recibieron una amenaza que dejaba perfectamente claro que permanecer ahí ya no era una opción. Y hay algo todavía más sorprendente. Muchos de estos lugares ni siquiera eran comunidades olvidadas o extremadamente pobres. Algunos recibían turistas, tenían hoteles y negocios funcionando. Incluso hubo uno que llegó a recibir oficialmente el nombramiento de pueblo mágico. Y después, en cuestión de meses o incluso semanas, terminaron pareciéndose a verdaderos pueblos fantasma. No de esos que aparecen en una serie de televisión, sino de los que aparecen documentados en informes relacionados con derechos humanos y desplazamiento. Hoy vamos a recorrer 10 de esos lugares. Te voy a contar cómo eran antes, qué ocurrió y qué permanece actualmente. Vamos a pasar por Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Del norte hasta el sur. Un recorrido que permite entender lo que puede sucederle a una comunidad cuando el crimen organizado toma el control y nadie consigue detenerlo a tiempo. Y quiero dejar algo claro desde este momento. Este no es un video para decirte que vayas a comprar alguna de esas propiedades. Sí, probablemente todavía existen casas completamente vacías. Algunas incluso conservan objetos de las familias que tuvieron que abandonarlas. Pero eso no significa que estén esperando a un comprador. Muchas simplemente están esperando que algún día quienes realmente vivían ahí puedan regresar. Así que este video tiene otro propósito. Quiero que entiendas lo delgada que puede llegar a ser la diferencia entre un pueblo tranquilo y un pueblo donde alguien más controla lo que ocurre. Porque cuando encuentras una propiedad demasiado barata en determinada región del país, quizá la primera pregunta no debería ser cuánto cuesta. Tal vez primero tendrías que preguntarte quién controla realmente esa zona.
Comencemos con el primer lugar. Y probablemente sea uno de los ejemplos más conocidos y documentados de todo México. Número 1. Ciudad Mier, Tamaulipas. Hasta 2010, Ciudad Mier tenía cerca de 6,000 habitantes. Había restaurantes, hoteles, ranchos ganaderos con cientos de animales e incluso cazadores provenientes de Texas que cruzaban la frontera únicamente para pasar algunos días en la zona. En 2007, el gobierno federal incluso le otorgó el nombramiento de pueblo mágico. Pero aquella tranquilidad duraría muy poco. En febrero de 2010 comenzó una fuerte disputa entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Y Ciudad Mier quedó exactamente en medio. Su ubicación resulta estratégica por su cercanía con la frontera y con Roma, Texas, lo que convirtió al municipio en un territorio importante para las rutas hacia Estados Unidos. Los enfrentamientos comenzaron alrededor del 16 de febrero y la situación continuó deteriorándose durante los meses siguientes. Para diciembre de aquel mismo año, aproximadamente 2.500 familias habían abandonado la zona y muchas terminaron refugiándose en el municipio vecino de Miguel Alemán. Ahí se estableció lo que sería considerado uno de los primeros albergues oficiales del país destinado a personas desplazadas por la violencia relacionada con el narcotráfico. En Ciudad Mier llegó a permanecer solamente una pequeña fracción de sus habitantes. La policía municipal prácticamente dejó de funcionar después de que hombres armados atacaran la comandancia con disparos e incluso explosivos. Desde entonces, buena parte de la seguridad tuvo que quedar en manos de fuerzas estatales y del ejército. Y aunque han pasado años, todavía pueden verse las consecuencias. Numerosas viviendas del centro continúan abandonadas. Algunas conservan impactos de bala en sus fachadas y existen edificios que parecen haberse quedado congelados en aquella época. Las autoridades municipales han intentado recuperar el turismo y devolverle vida al antiguo pueblo mágico mediante eventos, celebraciones patronales y encuentros de motociclistas. Pero muchos de los negocios que bajaron la cortina durante 2010 jamás volvieron a abrir. Las calles coloniales continúan ahí. Las construcciones siguen ahí. Pero falta algo fundamental. La gente que antes les daba vida. Vámonos ahora al segundo caso, uno mucho menos conocido a nivel nacional. Número 2. Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Chirimoyos pertenece a esa clase de historias que rara vez llegan a ocupar las principales noticias nacionales. ¿Por qué? Porque ocurren en comunidades serranas, alejadas de las cámaras y de las grandes ciudades. Se encuentra dentro del municipio de Concordia, Sinaloa, en una región montañosa donde durante años diferentes grupos han disputado las rutas que conectan la sierra con la costa y otras partes del norte mexicano. Pero lo ocurrido en Chirimoyos resulta particularmente duro. No se trató solamente de un enfrentamiento durante una noche. Tampoco de una balacera aislada. Fue una advertencia. Un grupo armado llegó hasta la comunidad y dio un plazo para que sus habitantes abandonaran el lugar. No hubo demasiadas explicaciones. Simplemente tenían que marcharse. Y quienes viven en regiones donde ocurren este tipo de amenazas saben perfectamente lo que puede significar desobedecerlas. Así que las familias tomaron todo aquello que podían cargar y salieron. Actualmente Chirimoyos representa uno de los ejemplos más extremos de un fenómeno que se ha repetido en diferentes partes de la sierra sinaloense. Comunidades enteras que terminan sin habitantes, no necesariamente después de meses de enfrentamientos abiertos, sino porque un grupo armado decide que no quiere población en determinada zona. Las razones pueden variar. Controlar mejor una ruta, impedir que los habitantes informen sobre movimientos criminales o simplemente mantener dominio absoluto sobre el territorio. Y Concordia no es el único municipio donde se ha documentado algo parecido. También existen reportes de comunidades afectadas en San Ignacio, Choix, Mocorito y El Fuerte. Cuando todos se marchan después de una amenaza, lo que queda es precisamente eso. Silencio. Corrales sin animales. Casas cerradas. Y caminos por donde cada vez pasa menos gente. Ahora bajemos hacia el sur, porque el siguiente caso alcanza dimensiones todavía mayores. Número 3. Tila, Chiapas. Tila es un municipio indígena Cheol con alrededor de 20,000 habitantes y una identidad cultural profundamente arraigada. Durante generaciones, numerosas familias han construido su vida en esta región de Chiapas.
Pero durante 2024, la violencia golpeó con especial fuerza cuando la disputa entre grupos criminales vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se intensificó por el dominio de la región. La ubicación resulta estratégica por su conexión con las rutas cercanas a Guatemala. El 4 de junio de 2024 se convirtió en un punto de ruptura. Ante los ataques y enfrentamientos, miles de personas comenzaron a abandonar sus hogares. Algunas familias buscaron refugio entre zonas selváticas. Otras se desplazaron hacia diferentes comunidades e incluso hacia territorio guatemalteco. Más de 4.000 personas llegaron a ser desplazadas prácticamente de una sola vez, convirtiendo aquel episodio en uno de los movimientos forzados de población más importantes registrados recientemente en México. Itila no fue el único lugar afectado. Comunidades de Chenaló y Panteló también atravesaron episodios similares. De hecho, Chiapas terminó posicionándose entre los estados con mayor cantidad de desplazamientos documentados. Para agosto de 2025, diferentes reportes locales describían un centro de Tila prácticamente desierto. Mercados cerrados. Templos sin feligreses. Calles sin la actividad que antes las caracterizaba. Y familias que todavía no se sentían suficientemente seguras para regresar. Pero aquí existe otra dimensión que vuelve el caso especialmente doloroso. Estas comunidades ya enfrentaban pobreza y marginación desde mucho antes de la llegada de esta nueva ola de violencia. Ahora, además de aquellas dificultades históricas, muchas familias también perdieron el acceso a su propia tierra. Personas que tenían poco terminaron perdiendo prácticamente todo. Vámonos nuevamente hacia el norte. Esta vez a Zacatecas. Número 4. Palmas Altas, Sierra de Jerez, Zacatecas. En otros videos ya te he hablado de Jerez, Zacatecas, como uno de esos lugares donde pueden encontrarse viviendas económicas debido, entre otras cosas, a décadas de migración hacia Estados Unidos. Pero dentro de la sierra del mismo municipio existe una comunidad llamada Palmas Altas cuya historia es completamente diferente. Y mucho más complicada. La noche del 4 de marzo de 2021 quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron ahí. Uno de los habitantes describiría posteriormente la sensación como si aquella noche se hubiera terminado el mundo. Camionetas con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación entraron disparando. Los habitantes fueron obligados a abandonar sus hogares bajo amenaza de armas. En cuestión de horas, más de la mitad de la comunidad había quedado vacía. No hubo años para prepararse. No hubo una migración gradual. No fue una familia marchándose hoy y otra el próximo mes. Fue prácticamente de golpe. Quienes han intentado regresar lo han hecho de manera irregular. Algunos vuelven durante determinados periodos y después tienen que marcharse otra vez. Mientras tanto, las pérdidas continúan acumulándose. Casas. Ganado. Parcelas. Tierras trabajadas por las mismas familias durante generaciones. Y este caso permite comprender algo importante. Para destruir la vida cotidiana de un pueblo no siempre hacen falta meses o años de enfrentamientos. En determinadas circunstancias puede bastar una sola noche. El siguiente lugar está escondido en la Sierra Tarahumara y su historia es todavía menos conocida. Número 5. Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Coloradas de la Virgen es una comunidad rarámuri localizada dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, en una de las zonas más profundas de la Sierra de Chihuahua. El paisaje es impresionante. Bosques enormes. Barrancas. Montañas. Y comunidades indígenas que llevan siglos habitando aquellas tierras. Pero también es una región donde diferentes grupos armados han peleado durante años por controlar rutas y territorios relacionados con actividades criminales. Lo que se ha documentado en Coloradas de la Virgen parece una escena posterior a una guerra. Viviendas quemadas. Construcciones calcinadas. Árboles derribados a los costados de los caminos. Incluso templos católicos cerrados. Aquí resulta difícil establecer una fecha concreta para decir: este fue el día en que desapareció el pueblo. Porque no ocurrió de esa manera. Fue un deterioro progresivo. Amenazas. Ataques. Violencia constante.
Y en años recientes se han documentado incluso ataques mediante drones cargados con explosivos contra población civil, algo que hace no demasiado tiempo habría parecido imposible imaginar en comunidades rurales mexicanas. Las familias rarámuris que han abandonado esta región no lo hicieron buscando una casa más bonita o mejores oportunidades laborales. Muchas salieron para evitar el reclutamiento forzado, para impedir que sus hijos terminaran trabajando para organizaciones criminales, o simplemente para seguir vivos. Ya llegamos a la mitad. Y quiero preguntarte algo. De estos primeros 5 lugares, ¿cuál te ha sorprendido más? ¿El pueblo mágico que terminó prácticamente vacío? ¿O la comunidad donde una sola noche fue suficiente para expulsar a gran parte de sus habitantes? Número 6. Guadalupe, Valle de Juárez, Chihuahua. Guadalupe se localiza aproximadamente a 80 kilómetros de El Paso, Texas, dentro de la región conocida como Valle de Juárez. Durante muchos años, esta franja agrícola fue una de las áreas productivas más importantes del norte mexicano. Pero también terminó convirtiéndose en escenario de uno de los procesos de despoblación relacionados con la violencia más dramáticos de la frontera. Desde mediados de los años 2000, diferentes organizaciones criminales se han disputado esta región debido a su importancia estratégica para conectar con Estados Unidos. Y las cifras permiten dimensionar el impacto. Al comenzar el nuevo milenio, Guadalupe superaba ligeramente los 10.000 habitantes. Una década después, su población había descendido por debajo de los 6.500. Para 2020 quedaban apenas poco más de 4.000. En aproximadamente 15 años, la disminución poblacional llegó a rondar el 58%. Pero dentro del municipio existen lugares todavía más afectados. Uno de ellos es Barreales. Esta localidad perdió alrededor del 70% de sus habitantes. Donde anteriormente vivían aproximadamente 1.000 personas, actualmente quedan menos de 300. Un antiguo habitante que terminó mudándose a Ciudad Juárez explicó la situación de una manera brutalmente sencilla: la gente prefirió marcharse antes de terminar muerta. Los enfrentamientos, secuestros y extorsiones provocaron una salida constante de familias. No ocurrió necesariamente durante una única noche. Fue año tras año, familia tras familia, hasta que varias comunidades comenzaron a parecer pueblos fantasma dentro de su propio municipio. Ahora volvamos a Chiapas. Número 7. Chenaló y Panteló, Chiapas. Chenaló y Panteló son 2 municipios ubicados en los altos de Chiapas, habitados principalmente por comunidades indígenas tzotziles y celtales. Junto con Tila, aparecen entre las regiones más afectadas por episodios de desplazamiento forzado dentro del estado. A principios de 2025, cientos de habitantes indígenas participaron en movilizaciones en Chenaló para exigir al gobierno que desarmara a los grupos responsables de la violencia que estaba obligando a numerosas familias a abandonar sus comunidades. Representantes religiosos de la región también hicieron llamados para garantizar seguridad. Pero la situación de esta parte de Chiapas es particularmente compleja. Porque aquí no solamente existe una disputa entre grandes organizaciones criminales. También intervienen conflictos históricos, grupos armados locales y rivalidades territoriales que se han desarrollado durante años. A eso hay que añadir la importancia estratégica de la frontera sur. Por esa región pasan rutas relacionadas tanto con narcóticos como con migración proveniente de Centroamérica. Cambian los actores. Cambian las causas inmediatas. Pero para las familias el resultado termina siendo parecido. Dejar la casa. Abandonar los cultivos. Soltar los animales. Tomar a los hijos y marcharse. Y conforme más familias salen, las comunidades van perdiendo habitantes hasta quedar prácticamente solas. Regresemos nuevamente a Sinaloa. Número 8. Las Varas y Nicolás Bravo, Sinaloa. Las Varas y Nicolás Bravo forman parte de una serie de comunidades que periodistas y organizaciones han descrito informalmente como los pueblos fantasma de Sinaloa. El desplazamiento masivo en diferentes regiones serranas comenzó a intensificarse desde aproximadamente 2015. En una primera etapa, diferentes operativos militares relacionados con la búsqueda y captura de Joaquín El Chapo Guzmán llevaron retenes, cateos y enfrentamientos hasta comunidades que anteriormente permanecían alejadas de la atención nacional. Pero después de aquellos operativos, la tranquilidad tampoco regresó.
Las alianzas criminales cambiaron. Los grupos comenzaron a reorganizarse. Nuevas facciones aparecieron y la pelea por el territorio continuó. La violencia simplemente cambió de protagonistas. Las Varas y Nicolás Bravo representan únicamente dos ejemplos dentro de un problema mucho más amplio. Existen registros de poblados afectados en municipios como Concordia, San Ignacio, Culiacán, Choix, Mazatlán, Mocorito y El Fuerte. En algunos casos, las comunidades quedaron totalmente abandonadas. En otros, solamente permaneció una pequeña parte de quienes vivían ahí originalmente. Pero quizá lo más impresionante de estos casos sea cuánto tiempo ha durado el abandono. No estamos hablando de una emergencia que comenzó hace algunos meses. En determinadas zonas ha pasado más de una década. Eso significa que ya existen jóvenes que crecieron lejos del pueblo donde nacieron sus padres. Conocen aquellas casas por fotografías. Escuchan las historias familiares. Pero posiblemente nunca hayan vivido ahí. Ahora vayamos hasta Guerrero. Número 9. Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, Guerrero. La región de Tierra Caliente en Guerrero representa uno de los escenarios más complejos del país. Aquí no solamente existe presencia de organizaciones criminales tradicionales. También han aparecido diferentes grupos de autodefensa comunitaria. En teoría, varios surgieron con la intención de proteger a los habitantes. Pero con el paso de los años, algunos han sido señalados por perseguir intereses propios relacionados con el control territorial. Municipios como Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, además de regiones cercanas como Teloloapan, Apaxtla y Cirándaro de los Chávez, han registrado durante años un patrón constante de desplazamiento. Familias que abandonan sus comunidades porque temen que sus hijos sean reclutados. Comerciantes que se marchan cansados de las extorsiones. Agricultores que dejan sus parcelas. Personas que simplemente tuvieron la mala suerte de vivir exactamente en medio de territorios disputados por diferentes grupos armados. Pero aquí aparece otro problema. Cuando una familia tiene que salir corriendo, muchas veces ni siquiera existe una estructura oficial preparada para recibirla. A diferencia de lo ocurrido en Tamaulipas con el albergue de Miguel Alemán, en diferentes comunidades guerrerenses los desplazados terminan resolviendo el problema por cuenta propia. La casa de algún familiar. Un cuarto rentado. Otro municipio. Cualquier lugar donde puedan sentirse un poco más seguros. Llegamos al último caso. Ahora nos vamos hacia la frontera entre Michoacán y Jalisco. Número 10. Zona rural de Cotija, Michoacán. En los alrededores de Cotija, particularmente en la franja cercana a los límites de Michoacán y Jalisco, existen comunidades rurales que durante los últimos años también terminaron sumándose a esta larga lista de localidades vaciadas por la violencia. La disputa entre organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana por el control territorial dejó ataques, asesinatos y viviendas incendiadas. Con cada nuevo episodio, más habitantes comenzaron a marcharse. Hasta que los últimos pobladores terminaron buscando refugio en la cabecera municipal de Cotija. Hoy existen comunidades donde los corrales permanecen vacíos. Los antiguos caminos rurales comienzan a cubrirse de hierba porque prácticamente nadie vuelve a transitarlos. Y tampoco aquí existe necesariamente una fecha exacta para señalar cuándo se marchó el último habitante. Porque muchas veces un pueblo no desaparece durante un único ataque. Primero ocurre uno. La gente aguanta. Después llega otro. Algunos se van. Sucede un tercero. Se marcha otra familia. Hasta que finalmente quienes permanecían ahí entienden que continuar resistiendo puede costarles la vida. Michoacán y Guerrero se encuentran entre los estados donde este fenómeno ha adquirido especial gravedad debido a la combinación de organizaciones criminales, grupos armados locales y disputas territoriales que parecen no terminar. Y con este caso llegamos al final de nuestros 10 lugares. Ya recorrimos prácticamente todo el mapa. Norte. Centro. Sur. Ciudades fronterizas. Comunidades indígenas. Antiguos pueblos mágicos. Y pequeñas rancherías que probablemente jamás habías escuchado mencionar. Pero ahora viene quizá la parte más importante. Entender qué significa todo esto. Ya conociste las 10 historias. Viste nombres, estados, fechas,
Y quizá durante alguna parte del video pensaste, bueno, pero todo eso ocurre lejos, en la sierra. A mí nunca me tocaría. Y espero sinceramente que así sea. Pero antes de terminar, hay varias cosas que necesitamos entender. La primera es que el desplazamiento forzado interno no constituye un fenómeno pequeño ni extraordinario. El propio Estado mexicano reconoce oficialmente esta problemática desde 2019 y los registros han continuado creciendo. No hablamos solamente de cientos de personas. Durante los últimos años se han documentado decenas de miles de desplazados distribuidos en numerosos episodios colectivos y diferentes estados del país. Y una proporción muy importante está relacionada directamente con la violencia ejercida por organizaciones criminales. Ahora, ¿por qué ocurre precisamente en estos lugares? Fíjate en el mapa. Muchos se encuentran en sierras. Otros están cerca de fronteras. Y varios se ubican sobre rutas estratégicas hacia Estados Unidos o hacia el sur del país. No es coincidencia. Las organizaciones criminales no solamente utilizan la violencia para extorsionar, secuestrar o eliminar rivales. En determinadas circunstancias también buscan controlar completamente un territorio. Y para conseguirlo pueden expulsar a quienes viven ahí. Puede servir para asegurar una ruta, para evitar testigos, para controlar actividades económicas, o simplemente para establecer autoridad absoluta sobre una región. Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y Guerrero concentran una parte importante de los casos, aunque el problema está lejos de limitarse únicamente a esos estados. Después tenemos la respuesta gubernamental. En lugares como Ciudad Mier o Tila, muchas familias desplazadas terminaron refugiándose en instalaciones improvisadas o espacios organizados parcialmente por comunidades vecinas. México todavía enfrenta enormes retos para registrar y atender a todas las personas desplazadas internamente por la violencia. Y eso crea un problema adicional. Si ni siquiera existe certeza absoluta sobre cuántas personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, resulta todavía más complicado ofrecerles soluciones. Porque aquello que no se registra fácilmente termina volviéndose invisible. Después está la pregunta más complicada. ¿Pueden regresar? En muchos de los lugares que acabamos de mencionar no existe una respuesta clara. Porque esto no funciona como un desastre natural. Cuando pasa un huracán, eventualmente termina la tormenta. Cuando baja una inundación, puedes comenzar a limpiar y reconstruir. Pero cuando una familia abandona su casa porque un grupo armado controla la zona, ¿cómo sabe cuándo terminó realmente el peligro? Quizá ya no se escuchan disparos todos los días. Pero eso no significa que quienes los obligaron a marchar se hayan desaparecido. Regresar sin condiciones verdaderas de seguridad puede significar arriesgar nuevamente la vida. Por eso existen pueblos que permanecen vacíos muchos años después del momento más violento. Y después están las comunidades indígenas. Quiero que prestes atención a algo. Varios de los casos de este video corresponden precisamente a pueblos indígenas. Los Cheoles de Tila. Los Tzotziles y Celtales de Chenaló y Panteló. Los Rarámuris de Coloradas de la Virgen. Son comunidades que ya enfrentaban problemas históricos de pobreza, marginación y falta de servicios. Ahora, además, muchas tienen que enfrentar la pérdida violenta de su territorio. No solamente pierden una casa. Pierden tierra que ha pertenecido a sus familias durante generaciones. Pierden comunidad. Pierden una parte de su historia. Y esa dimensión del problema pocas veces ocupa los grandes titulares. Finalmente quiero hablarte a ti. Porque probablemente llegaste a este canal buscando información sobre pueblos tranquilos, lugares económicos para retirarte o comunidades donde todavía puedas comprar una casa a buen precio. Y la enseñanza de este video es bastante sencilla. No todo lo barato representa una oportunidad. Y no todas las viviendas vacías quedaron así por las mismas razones. Cuando encuentres una propiedad increíblemente económica en alguna región que no conoces, no te emociones únicamente por el precio. Investiga. Busca información reciente. Pregunta a personas de la zona. Revisa qué ha ocurrido durante los últimos años. Porque existe una diferencia enorme entre un pueblo que perdió habitantes debido a la migración y uno donde las familias fueron expulsadas por la violencia. En un lugar quizá falta inversión. En el otro puede existir una autoridad diferente.
Una que no aparece en ningún edificio gubernamental. Una que no recauda impuestos. Pero que sí puede cobrar piso. Y ahora quiero preguntarte. ¿Crees que algún día estas comunidades puedan recuperar la vida que tenían? ¿O algunas ya se perdieron para siempre? Entonces ahí lo tienes. 10 casos reales distribuidos de norte a sur de México donde la violencia relacionada con el crimen organizado provocó que comunidades enteras perdieran gran parte o prácticamente toda su población. Algunas quedaron vacías rápidamente. Otras fueron perdiendo habitantes poco a poco. Hasta convertirse en lugares donde permanecen las casas, permanecen las calles y permanecen los terrenos. Pero falta la gente. Y no hice este video simplemente para meterte miedo. Tampoco quiero que termines pensando que todo México funciona de esta manera. No es así. En la enorme mayoría del país millones de personas continúan viviendo, trabajando, formando familias, envejeciendo tranquilamente y, sí, también comprando viviendas económicas como las que hemos mostrado muchas veces en este canal. Pero existe esta otra realidad. Una cara de México que también necesita contarse. Con lugares. Con fechas. Con historias. Porque conocerla resulta fundamental para comprender el país completo, especialmente si estás pensando mudarte o retirarte en alguna región que todavía no conoces bien. Ciudad Mier nos demuestra que ni siquiera el título de pueblo mágico puede proteger completamente a una comunidad cuando queda atrapada dentro de una guerra criminal. Chirimoyos y Palmas Altas muestran que tampoco siempre hacen falta meses de enfrentamientos para destruir la tranquilidad de un lugar. En ocasiones basta una amenaza. Un ultimátum. Una noche. Tila, Chenaló y Panteló enseñan una realidad todavía más dura. Comunidades indígenas que ya enfrentaban décadas de pobreza y marginación y que ahora también tienen que cargar con el desplazamiento y la pérdida de sus tierras. Coloradas de la Virgen y Guadalupe demuestran que ni las comunidades escondidas entre montañas ni aquellas ubicadas cerca de una de las fronteras más importantes del mundo están necesariamente protegidas. Y Las Varas, Nicolás Bravo, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan y las comunidades rurales cercanas a Cotija nos dejan otra enseñanza. Este fenómeno no pertenece a una sola organización criminal. Tampoco corresponde únicamente a determinado estado o a un periodo específico. Es un patrón que puede repetirse con diferentes protagonistas. Cambian los nombres. Cambian los grupos. Cambian las regiones. Pero para las familias el resultado puede terminar siendo exactamente el mismo. Perder la casa. Perder el terreno. Perder los animales. Perder el negocio. Y en los casos más dolorosos, perder también a personas de su propia familia. Todo sin haber elegido marcharse. Porque al final de eso trata esta historia. De entender que cuando escuchamos las palabras pueblo vacío, no siempre estamos hablando de un pueblo olvidado. En algunas ocasiones estamos hablando de un pueblo al que vaciaron. Y aunque desde una fotografía ambos puedan parecer exactamente iguales. Calles solitarias, ventanas cerradas, casas abandonadas, la historia detrás de cada uno cambia absolutamente todo. Así que si este video te ayudó a comprender un poco mejor esta realidad de México, déjame tu like. Y si te incomodó, también. Porque precisamente estas historias necesitan seguir siendo contadas para no desaparecer de la memoria. Suscríbete al canal si quieres que sigamos recorriendo México completo. El México bonito. El México de los pueblos tranquilos y las casas económicas. Pero también ese México difícil del que pocas personas quieren hablar. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Conoces algún pueblo, comunidad o ranchería cerca de donde vives que haya pasado por una situación parecida? Quiero leerte. Porque detrás de cada pueblo abandonado puede existir una historia que todavía nadie ha contado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda algo antes de irte. No todas las casas vacías que encuentres en México están esperando la llegada de un nuevo propietario que quiera comenzar una vida tranquila. Algunas llevan años esperando algo completamente diferente. Que algún día su verdadero dueño pueda volver a casa.